Buenas tardes, doctor León Ramiro. Ya podemos dar inicio al taller. Listo. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va por allá? Permítame un momentico y conecto mejor el internet celular, por favor, un minutico. Listo, aquí ya estamos. Insuficiente calidad de la red, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hola, ¿por qué no me deja compartir? Listo, compartir. ¿Ven ahí las diapositivas? Sí, señor, se ve. Sí, voy a dejarlas entonces en modo... No fui capaz de que aparezcan las diapositivas al mismo tiempo mi cámara, pero bueno, iniciamos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la sesión de hoy, tercer tema del área financiera, correspondiente a flujo de efectivo e indicadores financieros. Hoy vamos a ver básicamente unos tips muy importantes de cómo construir un flujo de efectivo y además vamos a ver unos modelos de estado financiero, de estados de resultados y de balance general, que se llama estado de situación financiera bajo norma NIF, normas internacionales de información financiera para pymes, que es el grupo 2. Les damos inicio siendo las 3:05 tal vez. 3 minutos. Bueno, entonces, en toda empresa, pues digamos que las clasificaciones básicas de los negocios, estamos hablando de empresas comerciales, manufactureras y empresas de servicios. Lo que más se observa, se desarrolla en nuestro medio, en nuestro departamento y obviamente en nuestra Cúcuta y su área metropolitana son las empresas de servicios, son las que tienen, digamos, mayor participación dentro de las creadas y obviamente dentro de las registradas en la Cámara de Comercio de Cúcuta. Pero todas las empresas, independientes de su actividad, de su tipo, comercial, manufacturera o industrial o de servicios, pues obviamente que casi que diario tienen un movimiento permanente de entradas y salidas de dinero. Y aquí vamos a ver un poquito, no un poquito, sino vamos a ver la gran diferencia que existe entre un estado de resultados y un flujo de efectivo. ¿Listo? Empecemos por ver qué es el movimiento del dinero, qué es lo que corresponde a caja o efectivo. Dirán, bancos también está ahí, claro que ahí está también. Entonces, ¿cuáles son las entradas de dinero de una empresa? Las ventas de contado, cuando los clientes a quienes les vendemos a crédito o a plazos nos hacen pago, es decir, el recaudo de la cartera, cuando vendemos activos fijos de 2 o más años, ya son activos fijos de pronto un poco viejos, poco desactualizados y los vendemos porque vamos a adquirir lo nuevo, vamos a repotenciar equipos, vamos a hacer una reingeniería o una reindustrialización de la empresa. Por los préstamos que nos otorgan las entidades financieras. En esto por la coronavirus, pues hubo mucho debate entre las líneas de crédito que otorgó el gobierno, pero que los bancos al final no aprobaban todos los créditos porque de pronto las personas que los necesitaban no cumplían con los requisitos, a pesar que el Estado ofreció una garantía del 90%. Pero algunas empresas sí los obtuvieron. Algunos incluso obtuvieron fue el préstamo de auxilio de nómina, que después lo compensaron con el PAEF, el auxilio también para el fomento del empleo formal. Y los rendimientos de inversiones. ¿Qué es un rendimiento de inversión? Que yo tuve un excedente de tesorería en un momento determinado, un excedente de caja, abrí un CDT,
y ese CDT lo abría 3 meses, 6 meses, lo dejé ganando unos intereses y después de los 3 meses, 6 meses, al momento del vencimiento lo cancelo y eso me genera unos rendimientos financieros, unos intereses. ¿Listo? ¿Cuáles son las salidas de dinero? Uy, qué pena, ¿será que me colaboran con, no hay de pronto un micrófono abierto para que por favor lo cerremos si son tan amables que hay como ruido en el ambiente? ¿Cuáles son las salidas de dinero más comunes? Realmente son, si te lo vamos a ver, son alrededor de 20, pero se pueden resumir en estos 6 grandes ítems, que son la compra de materia prima a proveedores, es decir, cuando nosotros adquirimos materia prima para después realizar nosotros mismos el proceso productivo o de prestación del servicio. Un ejemplo muy sencillo, en Cúcuta, entonces estamos comprando materia prima, telas para producir confecciones, o estamos comprando suelas, cuero para producir calzado. ¿Listo? Compra de inventario, es decir, tenemos una empresa comercial donde lo que hacemos es que compramos y vendemos la mercancía, la mercadería, y esa compra de inventario también pues son proveedores. El pago a proveedores. ¿Cuál es la diferencia entre compra de materia prima, compra de inventario y pago a proveedores? Porque de pronto los proveedores nos dieron créditos, ¿sí? A 8 días, a 15 días, a 30 días. Entonces, cuando hacemos el pago, se genera una salida de dinero. El pago a trabajadores, la nómina, cuando pagamos a los que nos prestan servicios, OPS, honorarios, servicios, etcétera. Entonces, cuando realizamos el pago, se genera una salida de dinero, una salida de efectivo. Después viene el pago de préstamos. Por lo general, hoy en día, pues las entidades financieras tienen préstamos de cuota fija, de a 12, 24, 36 meses, en algunos casos 60 y hasta 72 meses, dependiendo de la línea de crédito, dependiendo de cuál es el uso que se le va a dar a ese crédito, ¿cierto? Si es para compra de activos fijos, si es para capital de trabajo. Entonces depende el plazo, depende la tasa y obviamente depende el monto. Y cuando realizamos compra de activos fijos, pues también hay unas salidas de dinero. Incluso hoy se hablaba de que por el coronavirus es necesario ir pensando en que de pronto las empresas pues no van a tener para reindustrializar sus empresas, para repotencializar sus equipos, para hacer reconversión industrial, y el renting puede ser una figura que ayude mucho, donde alguna entidad financiera especializada haga la compra de esos activos para que después obviamente los ponga en uso de la microempresa o de la pyme, ¿cierto? Y agente económico no se vea en la necesidad de hacer un desembolso de 50, 80, 100, 200 millones de pesos para comprar activos fijos. Y lo que se pagaría es una suma de dinero mensual. Esa es una alternativa que se puede dar a futuro y que seguramente va a ser un negocio que surja, porque pues muchas empresas quedaron completamente descapitalizadas. Ustedes seguramente escucharon, en varias ocasiones entrevistaron a el señor Arturo Calle, que decía que él no iba a dejar de pagarle a sus empleados, y también escucharon a Mario Hernández, donde decía, la caja se nos está acabando, la caja se nos va a acabar. De nada sirve que abran producción y no abran el comercio porque no hay a quién venderle, y entonces lo que destinamos es para la producción, compra materias primas, seguir pagando la nómina, se nos va a acabar y después no tenemos ni siquiera con qué pagar a los empleados ni los arriendos porque no hay ventas. ¿Okay? Entonces, ese flujo de dinero es muy importante, ¿cierto? Por eso las ayudas del PAEF, programa de apoyo al empleo formal, viene el de la prima, no ha salido el formato todavía, bueno, por lo menos hasta mañana no lo había visto, pero la ayuda viene. Han sido muy importantes para sobre todo las microempresas, hay que reconocerlo, porque pues un auxilio de 350.000 pesos por empleado sirve, ¿sí? En algunos casos hicimos los cálculos y los ejemplos. Entonces, empresas con 5 empleados que reciben 1.755.000 pesos, eso es lo que recibían por 350.000 pesos, 350.000 por empleado, a través de las entidades financieras, diligenciando 2 formatos muy sencillos.
entonces recibían ese 1.755.000. Comparábamos con lo que se pagaba con lo que se pagaba de planilla de la pila, que también en los meses de abril y mayo se redujo el aporte a pensiones al 3%, entonces eso también alivió la caja de las empresas porque los egresos se disminuyeron y por el otro lado se recibieron ingresos por el auxilio del PAEF. Entonces fíjense que aquí hubo unas medidas importantes y que sí fueron efectivas, claro. Lamentablemente solamente era para personas naturales y jurídicas, consorcios, entidades sin ánimo de lucro que tuvieran 3 empleados o más, es decir, que tenía 1 o 2 empleados, pues no calificaba para esta ayuda. Pero créanme que sí, incluso pues solamente uno de mis clientes no clasificó para esta sección porque pues dejó de pagar la pila, dejó de pagar los empleados, pero el resto sí fueron objeto de este beneficio y créame que fue un alivio bien importante. ¿Por qué? Porque se recibió un ingreso y porque en la pila, al disminuir el aporte de pensión del 16% al 3%, pues ahí también hubo un alivio en donde casi que se reducía la pila a la mitad. Entonces, digamos que se pudo hasta generar un excedente de tesorería importante. Estoy hablando de microempresas sobre todo, pero eso cobijaba a todas las empresas. Entonces, no importaba si tenía 100, 500, 200 empleados, ese alivio se recibió. Entonces, ahí se nota que se recibió un dinero en efectivo, un beneficio del gobierno, ¿listo? Otros lo llamaron subsidio, ¿ok? Esto se llama, en materia de NIF, se llama subvenciones del gobierno, es exactamente lo mismo, y afortunadamente ya la DIAN se pronunció y dice que estos son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, es decir, que no están gravados con el impuesto de renta y complementarios. Estas reflexiones que ustedes ven son 2, 4, 5, y en el centro dice cómo se administra el dinero en su empresa. Esta pregunta es muy importante, ¿cómo administramos el dinero en nuestras empresas? Y la más importante que vamos a hacer, ¿cómo administramos nuestro propio dinero como personas naturales, como seres humanos? ¿Cómo lo administramos? Y siempre se formula uno 5 preguntas, o yo siempre formulo a mis asesorados, a mis clientes 5 preguntas. Casi todas me responden que sí. ¿Alguna vez no ha contado con el dinero suficiente para pagar a los trabajadores? Sí, y con la pandemia más. ¿Alguna vez no ha contado con el dinero suficiente para pagar a los proveedores? Sí, ¿por qué? Porque las ventas no han sido suficientes y entonces el dinero en efectivo no da, el capital de trabajo no da para pagarles. ¿Sabe cuál es el presupuesto mensual de la empresa? Aquí es donde infortunadamente la gran mayoría me contesta que no. ¿Por qué? Porque lo veíamos en el módulo anterior, en el de costos, y la introducción al final decía, quien no conoce la estructura de costos de su empresa, pues no conoce la empresa, porque no tiene ni idea dónde está parado, y lo digo, lo repito con mucho respeto. ¿Sabe cuál es el presupuesto mensual de la empresa? ¿Sabe cuáles son sus costos fijos, sus gastos variables, los costos de nómina, de arriendo, etcétera, servicios, etcétera? ¿Cuánto es lo mínimo que debe producir? En la mayoría de los casos la respuesta es no, o más o menos, más o menos. Esa es una respuesta que se da mucho. ¿Qué acaba con una empresa? ¿La falta de dinero o la falta de ventas? Digamos que ambas, y estos van de la mano. Es como la disyuntiva, ¿qué es más importante? ¿La salud física en esto de la pandemia o la salud financiera? Ambas están de la mano. Ahí creo yo que no hay discusión, por lo menos para mí no la hay, y las son complementarias. La salud física no excluye la salud financiera y viceversa. Ahora, una muy importante que la gran mayoría responden que sí, pero sin saber por qué. En los casos, ¿sabes si la empresa necesita endeudarse? Simplemente decimos, no tenemos dinero, no nos alcanzó para pagar el arriendo, no nos alcanzó para pagar la nómina, solicitemos plata prestada al banco, solicitemos un sobregiro, solicitemos un crédito a 3 meses, a 6 meses, a un año. Y a veces no necesitamos endeudarnos, simplemente es revisar qué es lo que está ocurriendo en el interior de la empresa. Entonces, por ejemplo, no necesitamos endeudarnos, sino simplemente estar atentos a la cartera, recaudar la cartera, llamar a los clientes y decirles, por favor, páguenos porque se nos va a vencer la nómina, por favor, páguenos porque si no, entonces nuestros proveedores no nos surten y después nosotros no lo podemos surtir a ustedes, porque la cadena se rompe. Entonces, muchas veces hacemos la más fácil, que es la de endeudarse, pero no nos acordamos en ese momento que endeudarse significa pagar intereses
al banco, pagar comisiones bancarias al banco, ¿cierto? Y que eso nos va a restar la rentabilidad. Entonces, por tapar un hueco, abrimos otro descuento más grande e incurrimos en gastos a veces innecesarios. O nos endeudamos más de lo que deberíamos. ¿Cómo controlar dinero? Entonces, el flujo de caja es una herramienta que permite planear, administrar, organizar y controlar el movimiento de dinero en su negocio. Reitero, planear, administrar, organizar y controlar el movimiento de dinero en su negocio. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo se puede hacer una planeación de un flujo efectivo y cuáles son los ítems más comunes que se dan en el flujo efectivo de las empresas. Casi que podría decirse que es genérico. ¿Para qué sirve proyectar el flujo de cada empresa? Entonces, si estamos hablando de proyectar, estamos hablando de planeación financiera, planeación del flujo de caja, planeación del flujo efectivo. Esto nos sirve para coordinar y controlar la administración del efectivo, para prever necesidades, debería ser prever necesidades de efectivo a futuro, para administrar la liquidez, es decir, cuando tenemos excedentes. Yo les hago una pregunta, si ustedes tienen empresas y realizaron ventas el año pasado, no me la respondan, respóndansela a ustedes mismos mentalmente. ¿Qué ocurrió en noviembre del año pasado, último viernes? Creo que fue el famoso Viernes Negro, el Black Friday, que fue espectacular el movimiento, fue incluso un desorden terrible en la ciudad, pero todo el mundo le fue muy bien. Diciembre tuvo un movimiento muy interesante. Pregunto a los empresarios, a título general, ¿administraron la liquidez? Estoy seguro que la gran mayoría obtuvo excedentes de liquidez. ¿Supieron administrar esos excedentes de liquidez? ¿O en febrero ya estábamos en ceros? Ahí es donde dice uno aplicar la expresión de que hay que ahorrar en las vacas gordas para cuando lleguen las vacas flacas. ¿Listo? Y la otra es para qué sirve proyectar el flujo de cada empresa, es para planear financiamiento, pero no es en salir a endeudarse de una vez, que sea la primera decisión, sino que sea un financiamiento planeado, porque la financiación genera intereses. ¿Listo? Estructura del flujo de caja. Vamos a ver una estructura muy sencilla del flujo de efectivo. Quiero pues no es esta tan sencilla tampoco, ni mucho menos, porque pues el flujo de efectivo es simplemente son entradas de efectivo, entradas de dinero, menos salida de efectivo, o salidas de dinero y me da el flujo neto de caja. Pues tampoco es así tan simple, ¿sí? Porque si fuera así, pues ni siquiera necesitábamos diseñar esta charla. Y aquí, por favor, me colaboren con el micrófono, son tan amables. Entonces, ¿cuáles son las entradas de dinero más comunes? Pues cuando estamos relacionadas con la operación del negocio, ventas de cartera, ventas de contado, perdón, recaudo de cartera, o sea, cuando vendemos al crédito, y los anticipos de clientes. ¿Por qué hablamos de anticipos de clientes? Porque sobre todo en empresas de servicios, cuando requerimos hacer un trabajo, o en construcción, o en mantenimiento, reparaciones, qué sé yo, entonces le decimos, sí, con mucho gusto nosotros le hacemos la labor, pero necesitamos un anticipo del 30%, 40%, 50%. Si no nos dan ese anticipo, pues no podemos iniciar la obra, entonces, o el servicio. Entonces ese anticipo de cliente lo que me da es lo que me oxigena y me sirve para comprar los materiales, contratar la mano de obra que requiero para poder prestar ese servicio, para poder desarrollar la obra. ¿Listo? Por eso se refleja como una entrada de dinero relacionada con la operación del negocio. Relacionadas con las inversiones. Entonces tenemos la venta de activos fijos. Un vehículo ya tiene 12 años el vehículo, vamos a comprar uno nuevo. El vehículo actual pues me demanda mucho dinero en mantenimiento, sobre todo repuestos, que ya casi no se consiguen, etcétera. Entonces prefiero venderlo. ¿Listo? Y esa venta me genera un ingreso que me sirve para parte de pago del nuevo, o si es que lo voy a comprar ya sea a través de leasing o a través de renting. Es decir, el leasing yo me quedo al final del periodo de tiempo, los 3, 4, 5 años con el activo. En renting simplemente pago un arriendo y adiós. La liquidación de inversiones. ¿Qué es la liquidación de inversiones? Que tenía un CDT de 10 millones y a los 6 meses le digo al banco, señores, necesito esos 10 millones de pesos. Y además,
págueme los intereses de esos 6 millones, de esos 6 meses de los 10 millones. Y con una tasa de TF del 4,5%, no está muy alta, está muy baja, estaríamos hablando que en 10 millones estaríamos ganando por ahí un 2% en los 6 meses, ¿sí? No es mucho, pero bueno, si lo más seguro es que hubiéramos tenido 10 millones en caja, pero lo hubiéramos utilizado en cosas que no eran tan necesarias. Y si no, pues miremos lo que ocurrió el famoso 19 con no IVA del 19, el 19 de junio, donde el desorden imperó por comprar cosas que de pronto no se necesitaban, tal vez por el desespero de estar en cuarentena y por falta de cultura ciudadana también y por falta de amor propio en muchos casos. Relacionadas con la financiación del negocio, ¿cuáles son las entradas de dinero más comunes? Pues obviamente el recaudo de préstamos a terceros. Yo le presté a un empleado, le presté a un socio, le presté a un inversionista, le presté a un tercero, ¿listo? Los préstamos nuevos, ¿listo? O sea, cuando le presto a alguien más, perdón, cuando obtengo créditos de alguien más, y los nuevos aportes de socios, es decir, cuando le digo a los socios, señores, la empresa no le presta a nadie más, necesitamos crecer, necesitamos expandirnos, pero vamos a hacerlo no a través de préstamos, sino vamos a hacerlo a través de aportes de socios. Entonces, ahí esos nuevos aportes de socios me generan flujo de caja, que son los que me ayudan a capital de trabajo, adquisición de activos fijos, etcétera, dependiendo de lo que tengo planeado. ¿Listo? Eso de nuevo aportes de socios no es tan fácil, ¿sí? Porque obviamente el socio va a preguntarle al administrador, al gerente, bueno, ¿y para qué quiere usted dinero si hace 3 años que creamos la empresa dimos un aporte importante? ¿Para qué quiere usted la empresa? Nos vamos a expandirnos, vamos a hacer tomamos estas decisiones, tomamos estas medidas. Entonces, obviamente que el inversionista pues no lo va a soltar así como así, por decirlo de una forma muy coloquial, muy brusca. Yo no me canso de darles el ejemplo del programa de tiburones, llámese la versión que sea mexicana, colombiana, norteamericana, en donde ellos lo primero que preguntan es, se les explicaba yo la semana pasada, cuánto es el ingreso, cuánto es la rentabilidad, cuál es el costo, cuántos son las ventas del año, cuántos tiene presupuestado para los 2 o 3 años siguientes, y lo primero que le preguntan, ¿usted para qué quiere la inversión que está solicitando? ¿Qué va a hacer con esa inversión? ¿En qué la va a invertir? ¿Y cuándo me va a devolver esa plata? Porque yo no es que la suelten y ahí, listo, tranquilo, devuélvela en 20 años. No, ¿en cuánto tiempo me la va a devolver? Y muchos dicen, veo que mi inversión va a ser muy difícil que me la devuelva en los próximos 3 años, por lo tanto estoy fuera. Es un programa muy interesante que más que hacer fuerza porque hagan una inversión no es aprender mucho en la parte del manejo financiero en forma muy rápida, porque estos tiburones cuando toman la decisión la toman de una vez, porque ellos son los que invierten, ellos son los que sacan de su propio bolsillo y son los que muchas veces hacen crecer estas empresas que se postulan. Se acabaron los gozosos y ahora vienen los dolorosos. Si ustedes miran la anterior, esta que están viendo, hay 9 entradas de dinero. Realmente, ¿cuáles son las que más se ven? Ventas de contado, recaudo de cartera, anticipos de clientes, que son las constantes del día a día, podríamos decirlo, las del capital de trabajo como tal. Ventas de activos fijos, usted no vende todos los días activos fijos. No los vende todos los días. Liquidación de inversiones, usted no tiene todos los días CDTs por montones para estarlo liquidando cada mes, cada 3 meses. Recaudo de préstamos a terceros, casi no se ve. Préstamos nuevos de banco, sí, pero usted tampoco está pidiendo todos los días al banco plata prestada ni todos los meses. Y nuevos aportes de socios, eso tampoco se da ni siquiera una vez al año, puede ser que sea una vez cada 5 años, cada 10 años. Entonces, ¿cuáles son las 3 que más se dan? O las 4, ventas de contado, recaudo de cartera, anticipos de clientes y digamos que préstamos que obtengo de diferentes entidades financieras. Serían básicamente esas 4, pero con prioridad de las relacionadas con la operación de negocio, capital de trabajo. Y ahora vienen los dolorosos. En el otro día 9, aquí también hay 9. Pero, ¿cuáles son las que más se ven? Pagos a proveedores. Pero en pagos a proveedores hay proveedores de materia primas, proveedores de insumos, proveedores de mercancías, cuando yo compro y vendo, proveedores de servicios. ¿Listo? Y aquí estamos hablando básicamente del grueso de aquellas personas que nos surten para nosotros poder desarrollar un proceso productivo
y después vender, acuérdense lo que decíamos que es costo, que es gasto, o aquellas que nos surten un inventario para después nosotros comercializarlo. Pagos a trabajadores, la famosa nómina, sea que esa nómina sea una nómina fija, como la veíamos la semana pasada, o sea una nómina a destajo, es decir, que se pague por operación, por actividad, por unidad. Los pagos de arrendamientos y servicios. Cuando estamos hablando de estos pagos de arrendamiento y servicios, estamos hablando mucho de los gastos y gastos fijos. ¿Cuáles son esos costos y gastos fijos? Servicios públicos, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gases, que estamos utilizando gas, en el caso de un restaurante, por ejemplo. ¿Listo? Dentro de la energía eléctrica pues está el alumbrado público, están los pagos por internet, están los pagos por telefonía fija o móvil, entre otros. ¿Okay? Los pagos de impuestos, y los pagos de arrendamiento, entonces estoy pagando arrendamiento por un local, por una oficina, por una bodega, e incluso por una máquina se puede estar pagando arriendos. Pagos de impuestos, entonces, ¿cuáles son los impuestos que más se ven? Pues retención en la fuente, no lo miren porque estos impuestos, básicamente los que estamos hablando acá, son los de industria y comercio, que son los de carácter local, ¿listo? Carácter local, que incluso se vencen el 31 de mayo de cada año, pero por la cuestión del coronavirus, de la pandemia, etcétera, entonces nos dieron plazo hasta el 30 de junio, es decir, este próximo, de hoy en 8, tenemos que ya haber presentado la declaración del impuesto de industria y comercio y haber pagado dicho impuesto. Sin embargo, yo les he explicado en la primera sesión que la alcaldía se acogió a un decreto que emitió el gobierno nacional en donde autorizan a los municipios principalmente para que dé un plazo mayor y con unos beneficios para pago de las deudas de los contribuyentes, especialmente en industria y comercio y predial, para que puedan en octubre, hasta el 31 de octubre, pagar los impuestos que tienen atrasados con cero sanciones, cero intereses de mora e incluso pagar solamente el 80% del capital de los impuestos, es decir, tendrían un descuento del 20%. Estoy seguro que lo recuerdan porque eso lo vimos hace 15 días si ustedes tienen ese material. Si pagaban hasta el 31 de diciembre, 30 de noviembre, creo que hasta el 31 de diciembre, tendrían el 10% de descuento y si no alcanzan a diciembre, tendrían hasta junio del próximo año sin intereses, sin sanciones, pero sin descuento en el capital de los impuestos que se adeudan. ¿Listo? Fíjense que esa medida nos libera caja. ¿Quiere decir que nos entra caja, nos entra dinero? No, sino simplemente va a salir menos. Porque si estábamos atrasados no vamos a pagar intereses de mora. Si no habíamos presentado las declaraciones no vamos a pagar sanciones por no haberlas presentado. Y si debíamos el impuesto pues vamos a pagar un 20% menos, es decir, nos libera caja. ¿Okay? Vamos a pagar menos. Al pagar menos, libera caja, se reduce las salidas o egresos de flujo de efectivo, o sea, las salidas de dinero. ¿Okay? Las que tienen que ver con inversiones temporales fijas o diferidas. Entonces, ¿cuáles son las salidas de dinero? Pago a proveedores de activos fijos, cuando yo compro una maquinaria, un equipo, un vehículo. Pago de nuevas inversiones, es decir, yo tuve un excedente de tesorería, pero ese dinero no lo dejo ahí porque si no me lo gasto, entonces lo que hago es que invierto en un CDT o en unas acciones y lo que hago es una inversión a largo plazo. O le presto plata a terceros. Este es muy difícil que se dé, sobre todo hoy en día. Y lo que tiene que ver con la financiación del negocio de la empresa, que son la atención del servicio de la deuda, es decir, el pago de los créditos, las cuotas fijas. Recordemos que por el coronavirus, por la cuarentena, por la pandemia, se dio la orden de que los primeros 3 y hasta 4 meses los bancos no podían cobrar esas cuotas de esos créditos, esos quedaban, digamos que congelados, y que una vez se acabara esta pandemia, entonces sí empezaban a cobrar nuevamente las cuotas de los mismos, ¿sí? Muchos se han quejado de que como así que el banco X que tenía la orden del gobierno y resulta que el poco saldo que tenía me lo absorbió porque me descontaron las 2 cuotas
que me aplazaron, qué sé yo. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues el banco tampoco puede de una forma arbitraria, o no debería, ni tampoco puede de una forma arbitraria descontar todo eso. Si lo que tienen que hacer es que se posponen las cuotas. Lo mismo se ha dicho es con los servicios públicos, que el que no tuviera dinero, pues se le podía aplazar el pago y prorratearlo hasta 24 meses, ¿cierto? Seguramente con unos intereses de mora bajos, pero que se podía hacer eso. Es decir, si las empresas no tenían la liquidez para pagarlo porque estaban cerrados, duraron prácticamente mes y medio sin abrir, todo medio marzo y todo de abril, pues entonces están dando estos alivios. No le está diciendo ahí que le está perdonando la deuda, lo que le está diciendo es páguelo en forma diferida, con un interés de mora seguro, pero diferido, y eso lo que hace es que libera la caja, ya reduce la presión de la caja porque no tiene que sacar todo ese dinero, y lo va a hacer de una forma, no lo mismo pagar 10 millones en un mes que pagar los 10 millones en 24 meses, obviamente que con unos intereses corrientes. Esta es una estructura de flujo de caja. Miren que tenemos recaudo por ventas del periodo, recaudo por ventas del periodo anteriores, anticipos de cliente. Aquí faltaría créditos bancarios, sería el cuarto ítem. Y mire todo lo que hay. Tenemos 3, 5, 7, como 12, 14 ítems. Es decir, casi que por cada ítem de ingreso tenemos 5 ítems de egresos. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando nos va bien las ventas, nos alegramos, estamos contentos, estamos sonrientes, ¿listo? Y estamos pensando en qué carro vamos a comprar, a dónde vamos a viajar, etcétera, ¿listo? Pero se nos olvida que cada peso que entra, cada dinero que recibimos ya está comprometido en un porcentaje muy alto. ¿Cómo? A nuestros pobres de materia prima, a nuestros pobres de mercancías, el pago de la nómina, toda la nómina, sea que tengamos producción, sea que tengamos nómina en establecimientos de comercio, nómina administrativa, ¿listo? Pago de arriendos, de bodegas, de locales, de oficinas, ¿listo? Administración y servicios públicos de oficinas. Si tenemos un establecimiento de comercio, un local en un centro comercial, además del arriendo, pues debemos pagar un condominio que hace parte del arriendo, es decir, así sean diferentes, pero digamos que el concepto es el mismo. Está dentro de arriendos, lo que pasa es que uno es arriendo del local como tal y el otro es el condominio por la administración de ese centro comercial en donde estamos ubicados. ¿Listo? Honorarios profesionales. Se nos olvida que hay que pagarle al contador, hay que pagarle al asesor tributario, hay que pagarle al asesor jurídico. Creo que, por cierto, ustedes tienen conferencia mañana con el asesor jurídico de la Cámara, pues con uno de los expertos en el área legal, ¿listo? Y a ellos también hay que pagarles los honorarios profesionales, ¿ok? El pago de personal de ventas, a veces tenemos vendedores externos que nos cobran es por comisión, pues no son fijos, sino que cobran por comisión, ¿listo? El pago de ICA y RTICA, el pago de retención en la fuente, el pago de IVA, ¿listo? El pago de IVA, porque ese IVA que nosotros le cobramos a los clientes, por favor, recuérdelo, no es de nosotros, ese IVA es del Estado, ese IVA le pertenece a la nación y debemos devolvérselo. Y ese devolvérselo es o cada 4 meses o cada 2 meses, dependiendo de la periodicidad que tengamos en la declaración de IVA. Pago de retención en la fuente, pago de impuesto de renta, prediaria de vehículos. En cuanto al impuesto de renta, actualmente están los vencimientos de renta de personas. Siempre todos los años son en abril, pero este año, por las razones que conocemos, se extendieron los plazos y empezaron los vencimientos la semana pasada. ¿Okay? Y están terminando el 1 de julio, es el último plazo para personas jurídicas. Personas naturales se mantienen en agosto hasta octubre, dependiendo del número de la cédula o el número del NIT, ¿ok? Pero ese impuesto hay que pagarlo. En materia de personas jurídicas, incluyendo grandes contribuyentes, a través de los decretos nacionales, se dio plazo para el pago de la segunda cuota hasta el mes de diciembre del presente año.
No esperemos al último día hábil de banco para hacer el pago, por favor, porque de pronto nos quedamos sin efectuarlo, sin realizarlo. En el pago de renta de pago de personas naturales no ha habido ninguna modificación al respecto. Pago predial, como les decía, hay unos beneficios donde podemos obtener unos ahorros por no pago de sanciones, por no pago de intereses de mora y hasta algún descuento en lo adeudado por concepto de los impuestos territoriales o impuestos municipales y distritales. ¿Listo? Entonces, observen bien esa diapositiva, ustedes van a recibir el material, por supuesto, pero miren que no es nada ajeno a la realidad. ¿Listo? Ahí estamos teniendo que por cada 3, máximo 4, incluyendo créditos nuevos, estamos aquí incluyendo alrededor de 4 por 1. ¿Okay? Y aquí incluso dentro de los egresos nos faltó, pues obviamente son operaciones, aquí nos faltó el pago de créditos bancarios. O peor aún, el pago de créditos extrabancarios, es decir, cuando un particular nos presta dinero. ¿Cómo hacemos la proyección de un flujo de caja? Entonces, antes de hablar de proyección de flujo de caja, la tarea que les invito a que realicen y que se vuelva una costumbre, un hábito, es que ustedes armen la estructura del flujo de caja de su negocio. Los ítems van a ser muy parecidos, pero hay algunas cosas que son muy puntuales. En el caso de las empresas industriales, pues los proveedores de materias primas tienen un peso muy alto. En las de comercio, pues son los proveedores de mercancías. Pero en las empresas de servicios, por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante de comidas rápidas, pues el hacer mercado, entre comillas, pues de una forma coloquial, me genera todos los días un efectivo. Comprar vegetales, otros alimentos sí los puedo comprar para 3 días, ¿cierto? Pero no son todos, ¿ok? Y porque también comprar muchos alimentos, la conservación, la refrigeración, me demanda una mayor infraestructura en equipos de refrigeración, cuartos fríos, y tener tantos me genera o me va a demandar un mayor consumo de energía que por consiguiente se convierte en un mayor valor en este servicio público que incluso puede ser más costoso, ¿cierto? Que incluso financiarme y comprar, adquirir un crédito para capital de trabajo. Entonces hay que hacer todos esos análisis porque a veces decimos es que yo compro lo de 2 semanas, pero ¿qué me implica la compra de ese inventario para 2 semanas, de ese inventario para un mes? Ya no estoy, si estoy hablando de un mes, ya no estoy hablando de productos perecederos, estoy hablando de otro tipo de productos. ¿Qué ocurre? Que a veces no es tan conveniente hacer esas compras tan grandes porque solamente de pronto se daría cuando vamos a aprovechar una temporada. Ya pasaron 2 temporadas, Día de la Madre, Día del Padre, ¿sí? Ni hablar del sector turismo porque para qué no tocamos el tema de ese. De ese subsector económico que ha sido muy, muy, muy golpeado. Viene ahora amor y amistad. No me quiero ni imaginar dónde dejaran salir a la gente en amor y amistad. Si pues, se armó semejante desorden en este 19 de junio, el día del no iba el 19, ¿cómo sería en amor y amistad? Virgen Santísima. El Señor nos ampare y nos favorezca. Pero a medida que se vaya, digamos que obteniendo una normalidad en el proceso de readaptación a nuestra nueva vida, en el momento en que ya se empiece realmente a disminuir la curva, a aplanar la curva. A muchos no la podemos aplanar ya porque de tanto tiempo estar sentado en el computador hizo que tuviéramos crecimientos laterales y frontales en exceso, no solicitados, no bienvenidos. Entonces, el aplanar esa curva, cuando se aplana esa curva y nos digan ya pueden salir, pues esta situación que se presentó el 19 del pasado tiene que servirle a todos, gobierno, empresarios y ciudadanos del común, o sea, nosotros, que debemos cuidarnos y debemos no abusar, porque mire las consecuencias tan nefastas que nos pueden dar. ¿Listo? Y creo yo, y estoy seguro, que otra cuarentena de 45 días
le garantizo que las empresas no la tolerarían porque el flujo de caja no da, y estoy seguro que el nivel de endeudamiento del gobierno llega un momento en que tampoco da para seguir pagando subvenciones o subsidios a la nómina, que subsidia a los desempleados. Llega un momento en que esto se podría incluso reventar, no solamente el aparato productivo, sino también el aparato estatal. Y eso sí sería fatal, porque entonces aquí no tendríamos ni salud física ni salud financiera graves. ¿Cuál es el mensaje acá? Entonces vamos a continuar con nuestra labor. Si lo quieren poco a poco, utilicen la expresión poco a poco. Me gusta más la expresión paso a paso para que lo hagamos de forma ordenada y con estas herramientas de planeación y de seguimiento, de ejecución de cómo va el movimiento del negocio. Y el flujo de caja es un gran estado financiero que me permite hacer planeación, lo vamos a ver más adelante en la proyección, pero también me permite hacerle un seguimiento a cómo va el negocio incluso día a día. ¿Cada cuánto se debe hacer el flujo de efectivo o el flujo de caja? Si lo vamos a hacer la proyección, debemos hacerlo con una proyección de frecuencia mensual, es decir, proyectar cada mes. Pero si lo vamos para efecto del seguimiento, yo les recomiendo hoy en día, por la actual situación, hacer ese seguimiento diario, no solo en los ingresos, sino también en los egresos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no todos los vencimientos son semanales o mensuales. ¿Listo? Me explico. Los servicios públicos se pagan una vez al mes, estamos de acuerdo. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero no todos los servicios públicos tienen la misma fecha de vencimiento. Una semana puede llegar el acuerdo de alcantarillado, otra semana puede llegar energía eléctrica, otra semana puede llegar gas, si soy un restaurante, otra semana puede estar llegando telefonía móvil e internet. Y en algunos casos nos vimos en la obligación de mandar un mayor servicio de internet, por lo que estábamos operando todo, no solo teletrabajo, sino que de pronto estábamos haciendo las ventas online, y al hacer las ventas online requería estar conectados 24 horas, o de las 24 por lo menos unas 20 horas al día, y eso me demandaba un internet más robusto, y por consiguiente me iba a generar un mayor valor del servicio. Entonces, recomiendo, si vamos a hacer un flujo efectivo, hagámoslo proyectado, ya junio está terminando, de julio a diciembre, todo el semestre, pero con un seguimiento mensual, es decir, y ojalá que más que mensual, semanal o diario. Si es posible diario, mucho mejor. ¿Cuánto vendimos hoy? Ese dinero que recaudamos, ¿para qué nos sirve? Que nos cubre, que nos cubre la nómina, que nos cubre la retención en la fuente, que nos cubre el IVA, que nos cubre pagarle a proveedores, que nos cubre pagar los servicios, que nos cubre pagar honorarios. Hay que ir analizando para qué nos sirve ese dinero, y lo que no alcanzamos a pagar debidamente o a tiempo, con forma cumplida, pues hablar con esos proveedores para que pues nos vayan haciendo los pagos y nosotros poder cumplir con todos los compromisos. Lo mismo si vendimos a crédito. Clientes, yo le estoy vendiendo a 30 días, pero por favor, a los 30 solicito que me haga el respectivo pago, porque eso tengo que pagarle a los proveedores. Ir haciendo seguimiento de todos los movimientos, ojalá con frecuencia diaria, si es posible. Proyección del flujo de efectivo. Entonces, ¿qué periodo vamos a proyectar? Les recomiendo que hagamos una proyección mes a mes, desde julio hasta diciembre. Revisión y análisis de la información disponible, es decir, ¿cómo ha sido el histórico del pago de servicios públicos? ¿Cómo es el histórico del pago de arrendamientos? ¿Cómo es el histórico del pago de la nómina? ¿Cómo es el histórico del pago de arriendos? Ya lo dije. ¿Cómo es el servicio histórico de los honorarios para profesionales? ¿Cómo es el comportamiento de pago para los proveedores? ¿Listo? Definición de los conceptos de ingresos del negocio, es decir, estos que vimos acá. ¿Cuáles son los ingresos? Por ventas del periodo, o sea, de contado, por recaudo de ventas del periodo anterior, o sea, recaudo de cartera, anticipos de clientes o incluso créditos bancarios nuevos.
Y definición de conceptos de egresos del negocio. ¿Cuántos ítems de egresos hay? Cuando yo hablo de los servicios públicos, ojalá que desglosemos, discriminemos cada servicio por aparte, porque colocamos servicios públicos, todos, por dar un ejemplo, pero ¿por qué tanto? Entonces, cuando empezamos a desglosar telefonía fija, telefonía móvil, energía, coito alcantarillado, internet, ok, sí, tiene toda la razón. Pero si lo hacemos detallado por tercero y con las fechas de vencimiento exclusivo para cada uno, pues nos va a servir. ¿Listo? Mucho más porque vamos a tener un mayor control de qué es lo que se está pagando y a quién se le está pagando y cuándo se le debe pagar y cuándo se le está pagando. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Por eso la plantilla que tienen acá, que nos puede servir de mucha utilidad. Definición de periodo de proyección en función de la actividad de su negocio. Yo propongo que por lo menos lo hagamos para el próximo semestre, o sea, de 1 de julio a 31 de diciembre. Revisión de la información disponible, ahí está, análisis financiero de negocio, políticas de la empresa, proyecciones macroeconómicas. Pues hoy en día hacer proyecciones macroeconómicas es bastante complicado con esta situación tan especial, pero hay que irlo haciendo. Muchos seguramente asistieron a varias conferencias virtuales en donde escucharon mucho el tema, hay que reinventarse. Hasta hay uno muy cómodo que dice, el próximo que me hable de reinventarse, bueno, que se atengan las consecuencias, pero sí hay que reinventarse. Con esta crisis tenemos que empezar a buscar soluciones alternativas porque no nos podemos quedar quietos. Composición y condiciones de la cartera, es decir, los clientes que nos deben, cómo nos van a pagar. Es decir, hombre, usted me da a mí 3 millones de pesos, ¿cómo me los va a pagar? No, hombre, yo se lo pensaba pagar antes en un solo dinero, en un solo giro, en una sola transferencia, una sola transacción, pero por la situación usted entenderá, ahora no puedo pagárselo, sino 1 millón de pesos mensuales durante los próximos 6 meses. Ok, listo, está bien. Hagamos ese compromiso y yo voy haciéndole seguimiento a sus pagos cada mes. Y composición y condiciones de los pasivos, es decir, si estamos en cero con liquidez, es decir, no tenemos efectivo, llamemos a nuestros proveedores, sea quien sea, y digámosles, mire, no es que hayamos entrado en insolvencia ni mucho menos, pero sí, para poderle cumplir con los compromisos, debemos hacer así, el comportamiento de las ventas va a ser el siguiente, el flujo de caja que tengo proyectado es el siguiente y solamente podría pagarle dentro de los próximos 3 o 4 o 6 meses, no de un solo golpe, sino de forma fraccionada, cada mes una cuota, un valor. Ahí están las definiciones de conceptos de ingreso del negocio, que hay muchos, pero bueno, digamos que los de siempre son recaudo por ventas del periodo, o sea, ventas de contado, recaudo por ventas de periodos anteriores, es decir, recaudo de cartera, anticipos de clientes, venta de activos fijos y recepción de desembolsos por créditos a nuestro favor. Tenga en cuenta las condiciones del negocio. Un ejemplo, se venden 10 millones mensuales y los clientes pagan de la siguiente forma. Solo el 10 pagan de contado, el 20% paga 30 días, el 40% 60 días y el 30% 90 días. Por lo general, los que dicen que pagan de contado, pues es chévere, pero los que dicen que pagan de contado son los que pagan a 30 días, los que dicen que pagan a 30 días pagan a 60 y los que dicen que pagan a 60 pagan a 90 días o más, ni hablar de los que dicen que pagan a 90 días. Entonces, los ingresos se restringirán de la siguiente forma. No podría yo decir que el mes, los 10 millones de pesos entran o ingresan esos dineros a la empresa en el primer mes de venta, porque me está diciendo que el 10% se vende de contado, o sea, solamente ingresaría en la caja 1 millón de pesos. Proyecto para el mes 2, las ventas a 30 días, porque es el 20%, el 20% de 10 millones me da 2 millones de pesos. Me dice que el 40% lo vendo a 60 días. Es decir, que de los 10 millones, 4 millones los voy a recuperar en el mes 3. Y el 30% restante lo vendo a 90 días. Es decir, que una venta que hago hoy, solo la décima parte me entra hoy, me ingresa hoy o este mes a la empresa, y el 30% me ingresa 90 días después de realizada la venta. Si a esos 90 días que el cliente se toma para pagarme lo que yo le vendí,
a crédito, le sumo que de pronto mientras recibo la mercancía y hago la venta, en el mejor de los casos, 30 días, quiere decir que el retorno del dinero del flujo de caja es de 120 días, es decir, desde que llega la mercancía o la tengo por efectos de producción industrial disponible para la venta, se demoran 30 días, demoro 30 días en venderla y a su vez el cliente se demora 90 días en pagarme, quiere decir que yo recupero el flujo efectivo de todo ese proceso 120 días. Ya me demoro 4 meses en generar efectivo. Y si soy más crudo y más castigador, como suelo serlo como asesor financiero, el ciclo del dinero no es de 120 días, sino puede ser de 150, porque si soy, para efecto de poder tener ese producto a disposición, soy industrial, quiere decir que adquiero materias primas para producir el bien y ponerlo a vender luego, y si me demoro 30 días, en el proceso de compra de materia prima hasta producir ese bien, es 30 días para producción, 30 días para podérselo vender al cliente, o sea, para salir de ese inventario son 60. Y mis clientes se demoran 90 días, de 60 más 90 me haría 150. Quiere decir que yo, mi ciclo de efectivo es de 150 días, me demoro 150 días para generar efectivo. No es un muy buen indicador teniendo en cuenta la actual situación. ¿Listo? Y cuando hago la proyección de los siguientes meses, pues ya mejora el proceso, porque esto es solamente lo que está en la parte superior, es solamente la proyección de un mes de ventas. Ya cuando viene el segundo mes, pues entra otro millón de contado, otra vez 2 millones a 30 días, 4 millones a 60 y el resto a los 90 días. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que la clave está en la dinamización del negocio, es decir, comprar, vender, comprar, producir, vender, ¿listo? Para efecto de que el capital de trabajo fluya y el negocio no se vaya a paralizar por otra pandemia, por favor, por otra cuarentena, porque seguro que no la resistiríamos. Entonces, aquí la leyenda dice, aunque la venta es igual en todos los meses, solo se registra el efectivo que realmente se espera que ingrese a la empresa en el periodo respectivo. ¿Listo? Entonces, si los ingresos las ventas son 10 millones y los costos son de 80, pues obviamente y esos 80 tengo que pagarlos de contado, pues obviamente que vamos a tener meses en los cuales no le podemos cumplir a los proveedores y eso puede ser fatal porque puede que no nos financien más. No nos surtan más, y si no nos venden materia prima, pues no tenemos que con qué producir. Si no tenemos producción, no tenemos productos terminados. Si no tenemos productos terminados, no tenemos inventario, pues no podemos vender. Es una cadena completa. Tenga en cuenta las condiciones de su negocio. Dice, ventas. Establezca el presupuesto de ventas con base en el mercado y en el comportamiento histórico de los últimos años. Aquí quiero hacer un paréntesis muy chiquito. Establezca el presupuesto de ventas con base en el mercado y en el comportamiento histórico de los últimos años. Eso ya no nos va a servir de mayor cosa, aunque parece ser, y sobre todo en Cúcuta, que ya después del Día del Padre, es decir, hace poco, este fin de semana, ya los peores empezaron a cobrarle la mercancía a sus clientes, que al final son los peores de bienes de primera mano, de aquellos que no estamos tan acostumbrados al comercio electrónico. ¿Listo? Y histórico de los últimos años, pues hombre, creo que estamos muy claros que en Cúcuta no va a pasar lo mismo, es decir, no vamos a tener de pronto el mismo boom de ventas de noviembre y diciembre del año pasado. Puede que si tengamos ventas, no van a ser las mismas porque ya no hay venezolanos en países como Uruguay y Ecuador que se podrían vender al mejor postor, no hay nada de ellos escrito, no hay nada, es decir, no sabemos cómo va a ser el comportamiento aquí en adelante. Lo que hay es que ir tratando de que la empresa no desaparezca, la empresa continúe, porque este año hemos iniciado muy bien, pero esta situación nos cambió totalmente los escenarios y lo que podríamos haber proyectado. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta las condiciones de su negocio, tengan en cuenta que esto que nos está enviando el medio ambiente externo
con sus consiguientes variables incontrolables, porque esto viene del exterior, no lo podemos controlar. Tenemos que ser más cuidadosos, no solo en las proyecciones, sino cómo vamos a hacer el comportamiento de la estructura de la empresa. ¿Será que necesitamos todo ese personal? ¿Será que sí podemos hacer un despido semi masivo? O lo que tenemos que hacer es, antes de recibir los beneficios del gobierno, pero sobre todo vender más y reclamarle al gobierno que nos dé más oportunidades a las pymes. En ventas, establezca el presupuesto de ventas con base en el mercado y el comportamiento histórico de los últimos años. Como decía, con esta situación ya no es tan fácil porque esos comportamientos van a quedar obsoletos, van a ser nulos. Defina qué parte de las ventas se hace de contado y qué parte a crédito. Seguramente la gran mayoría se va a hacer a crédito. Y tener en cuenta las temporadas. Si lo que tenemos es una dulcería, pues obviamente que nuestro food va a ser en octubre 31. Si tenemos una área para niños, pues ese 31 de octubre sigue siendo una fecha muy interesante, al igual que el Día del Padre. Si no le regalen el kit, le regalan una salida a comer helados con los nietos y con los hijos. Definición de concepto de pagos en negocio. Entonces, ¿con qué frecuencia pago a proveedores de materia prima, de mercancías, de insumos y servicios? ¿Con qué frecuencia le pago al personal? Semanal, quincenal, mensual. Los honorarios profesionales, ¿con qué frecuencia se pagan? Por eso se pagan mensual. Los pagos de arrendamientos, una vez al mes. Pagos de administración y servicios públicos de oficina, una vez al mes. Pagos de impuestos nacionales y estatales, dependiendo del tipo de impuestos. Si es de retención en la fuente, se debe hacer el pago mensual. Si es de IVA, bimestral o cuatrimestral. Si es de renta anual y si es de industria y comercio y tableros en Cúcuta, es bimestral. En la mayoría de los casos, es decir, para aquellos contribuyentes que el año pasado vendieron 900 o más millones de pesos, hablando del año 2019. Compra de activos, espero equivocarme, pero estoy seguro que se va a dar muy poco porque pues invertir gran capital en maquinaria y equipo no va a ser tan sencillo. Atención de servicio de la deuda, es decir, que abonar capital más intereses sobre las obligaciones financieras que tengamos. Y lo otro es el pago de dividendos o reparto de utilidades. Muy difícil que se dé. Pago de dividendos o reparto de utilidades. Es decir, tuvimos excedentes y a los clientes les decimos, vengan, que aquí están las utilidades que ustedes tienen y por consiguiente el gobierno, la empresa les pertenece. Refleje las condiciones de su negocio. Compras. Entonces, las compras. Entonces, yo hago compras cada 30 días, hago compras cada 15 días. ¿Ok? Las compras de mercancía las hago todos los lunes y pago hasta dentro de 15 días. Las compras de mercancía las hago el jueves para que me despachen el viernes y 15 días después de que me llegue el pedido realizo el pago. Costos de mano de ingresa como ingreso en el flujo, lo que realmente se paga dentro del periodo. Ustedes saben que la prima se paga en junio, 50%, y la mitad se paga en diciembre. ¿Listo? Pues tengan en cuenta que si el gasto se cause contablemente, todo el gasto, no es importante llevar todo el municipio, todo el equipo a deuda, porque algunas cosas las pagamos de contado, otras pagamos a 15 días, otras pagamos a 30, pero ojo, algunos proveedores nos dan descuentos por pronto pago. Quiere decir que como le estamos pagando anticipadamente, entre comillas, no nos van a cobrar la tasa de financiación de esa mercancía que otros sí me hacen a contado. Pero el proveedor sabe que yo le compro, hago buenos pedidos, entonces me consiente todo el año para que yo le haga un pedido por ahí en agosto o septiembre para poder incluirlo de los inventarios para en noviembre y diciembre realizar la venta. Costo de mano de obra como un ingreso en el flujo de efectivo y se debe incluir lo que realmente se paga dentro del periodo. En cuanto a inversión en activos, aprovechar los posibles descuentos de los proveedores por pagos de contado, lo acabo de contar, de narrar, porque
Estos descuentos, lo que me está diciendo es que el proveedor es muy buena gente. No, lo que me está diciendo el proveedor es como usted me está pagando antes, entonces yo le descuento lo que le estoy cobrando por la financiación. Cubrir las obligaciones de largo plazo. ¿Cómo debo endeudarme? Si voy a endeudarme para capital de trabajo, es decir, para compra de inventario, para pago de nómina, para pago de servicios públicos, ¿ok? Si es para eso, los créditos deben ser de corto plazo. Si me voy a endeudar para comprar un vehículo que voy a utilizar en el proceso de entrega de pedidos, para comprar una maquinaria para incrementar mi producción, ser más eficiente en la producción, como son activos fijos, entonces debemos tener endeudamiento de largo plazo. Es decir, de 3, 4, 5, 6, 7 años. Realizar inversión de corto plazo cuando tenga esos excedentes de tesorería y mirar los costos de oportunidad. A veces, entonces, lo que le digo es al mi proveedor, hombre, yo le estoy debiendo a usted 20 millones de pesos, le pago 17 y quedamos en ceros, deme el resto como descuento. De pronto el proveedor le interesa, está apurado de plata y necesita recaudar dinero porque no tiene que pagarle deuda a sus colaboradores, a sus coequiperos. Ya seguramente, si tenemos saldos finales negativos de proveedores, pues debo negociar ese plazo para pagar con los proveedores. Ya lo he escuchado a varios. Ya empezaron los proveedores a llamar, ya empezaron los proveedores la llamadera. Bueno, pues entonces siéntese con ellos, hable con ellos por WhatsApp, estamos conectando por cualquier herramienta y negocien el plazo de pago con dichos proveedores. Planear promociones y descuentos que permitan lograr un mayor recaudo por ventas de contado. ¿Ok? Es decir, tengo un inventario que no pude comercializar en estos 45 días, ya empecé producción o estoy ya adquiriendo inventario o no puedo adquirir inventario porque tengo un inventario repesado ahí. Entonces, ¿qué estrategia voy a utilizar para que ese inventario se me dinamice, se me mueva y al moverse, pues el flujo de caja se inquieta, se pone chévere y resulta que las promociones les dicen que son una isla de pérdidas en un mar de ganancia. Entonces tenga mucho cuidado con eso de planear promociones y descuentos, porque es que no es volverse loco y no, que le va a decir 2x1, o el famoso pague 2 y lleve 3, o lo contrario, pague 3 y lleve 2, que siempre parece muy bueno. Realizar compras conjuntas en cadenas productivas. Esto es muy difícil porque en nuestro medio no somos de societies y en cambio más bien pensamos que si le decimos de la competencia donde compramos la tela, él va a comprar y después nos vas a fregar porque usted va a comprar suficiente tela, no, nosotros vamos a tener que pedir. Es más de cultura ciudadana y cultura empresarial. Controlar el inventario. Mucho cuidado con el inventario, por favor, porque yo creo que nadie está ahorita en el lujo para llenarse de inventario, es decir, empezar a hacer compras, cuando la demanda del público, de nuestros clientes, no es la mejor, y comprar mucho inventario es tener dinero muerto, e incluso así no lo pague de una vez, así es que mi proveedor me dé 30, 45 días, si no lo vendo, tengo que con obligatoriedad pagar esa deuda 30, 45, porque puede que me demore otros 45 días en pagarle, pero puede que también lo que logre es que el cliente me cierre la puerta. Entonces, mucho cuidado por eso. Acudir al factoring. ¿Qué es el factoring? El factoring es que realicé unas ventas. Mis clientes no me pueden pagar de contado, me pueden pagar a 30, 45, 60 días. Entonces yo voy al factoring y le digo, mire, le negocio esta factura, se la endoso, pero deme el efectivo. Entonces es una factura, todas las facturas suman 20 millones de pesos, darle un ejemplo. Entonces en la fiducia me dice, hombre, me dice, no tengo con qué pagarle, me dice el cliente. Te digo, hombre, vamos a hacer lo siguiente, yo le vendo esa factura, se la endoso al factoring y a los 45, 30, 45, 60 días, 90 días incluso, el factoring le cobra a usted, pero a mí ya me dio el dinero, me descontó fue una comisión o una prima de descuento. ¿Cuánto? Puede ser el 1%, el 2%, el 3%. Eso depende del análisis que haga la entidad financiera
para decir, mire, ese cliente de los 90 días no paga, y si la tasa de interés incluso la darían bajo aproximadamente el 18% efectivo anual, quiere decir que le va a descontar el 1.5% por cada mes que se demore el cliente en pagarle. Entonces, si se demora en pagar 90 días o 3 meses, son 3 meses por el 1.5, me está descontando el 4.5, puede estar descontando más, pero me está prestando un servicio que me está generando liquidez, porque las facturas que estoy esperando que me las paguen en 2 meses, me las están pagando ya. Y recurrir al leasing, ¿sí?, que es arrendar en vez de comprar, que ya lo habíamos hablado antes. Esta carreta no la vamos a utilizar, es básicamente lo que dice que el estado de resultados es lo que me mide si la empresa me generó utilidades o no en un periodo determinado, llámese un día, llámese una semana, un mes, un trimestre, un bimestre, un semestre o todo el año. ¿Listo? Entonces, aquí me demuestras cómo fue la gestión de la administración para generar utilidades al negocio. ¿Listo? Vamos a ver cuántos negocios generan utilidades este año 2020, seguramente que algunos. ¿Listo? Aquí está, vamos a mirar esto, me salgo y les muestro un Excel donde están los modelos muy sencillos de estado de resultados bajo norma internacional de información financiera NIF. Entonces, aquí está un estado de resultados de unas ventas. A las ventas yo le resto los costos, los gastos y me da la utilidad operacional. Le sumo otros ingresos, le resto otros ingresos y me da el resultado del periodo, o sea, la utilidad del periodo, si tuvo utilidad o si tuvo pérdida. Voy aquí a salirme un momentico. Por favor, me dicen si ven el Excel que les estoy mostrando de ejemplo, en donde les estoy reflejando el modelo de un estado de resultados bajo NIF muy sencillo, muy resumido. Sí, por favor me pueden escribir aquí, ahora sí me estoy viendo ya en la pantalla, me pueden escribir si están viendo el modelo del estado de resultados, por favor. Si lo ve, Angelina. No lo veo. ¿No lo ven? Ahora, ahí sí lo ven. Ahí sí lo están viendo. Todavía. Espera que cargue. ¿Está compartiendo pantalla? Ah, espera a ver, sí, claro. Porque se ve su cara. Ah, mi cara nomás, entonces compartir pantalla, ya. Ahí le estoy dando, ahora sí, ¿lo ven? Ya le di compartir pantalla, ya le di el Excel. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ahora sí. Listo, ok, están viendo mi cara, no, pues no estaban viendo nada, porque para lo que hay que ver, están graves. Entonces, la empresa la llamamos ABC o XYZ, como lo quieran, SAS. Ahí está el número del NID de la empresa, el encabezado del estado financiero, que es el estado de resultados. Mire que va en un periodo de tiempo, en este caso va de enero 1 a 31 de diciembre de 2019. Puede haber sido solamente un mes, de enero 1 a enero 31, puede haber sido un trimestre, un semestre, qué sé yo. ¿Listo? Muchas empresas dicen, como yo presento IVA, voy a hacer cortes bimestrales para mirar el estado de resultados, o sea, enero, febrero. Otros dicen, no, yo lo voy a hacer mensual porque quiero hacer seguimiento mensual a la empresa, cómo va, para no tener sorpresas desagradables. ¿Listo? Pero eso es a libre albedrío de cada empresa, de cada agente económico. Mire que es una cuestión muy sencilla. Ingresos de actividades ordinarias, a ventas. A eso le resta el costo de ventas, ahí se ve negativo, y me da una ganancia bruta, en este caso 226 millones a manera de ejemplo. Otros ingresos, de pronto tuvo unos rendimientos financieros o de pronto le cobró unos intereses a alguien porque se le demoró en pagarle, qué sé yo. Ingresos por recuperación de cartera no hubo, cartera que ya estaba vencida, pero y después de vencida la recupero, en este caso no se da, o sea, maneja una cartera sana. Tiene unos costos de distribución. ¿Qué son los costos de distribución? Lo que antes llamábamos gastos de venta, lo que iban reflejado en la cuenta 52, si hay contadores, ojalá que haya contadores en el auditorio, pues dentro de los asistentes. Le resto los gastos de administración, ¿listo? Servicios públicos, qué sé yo, nómina administrativa, etcétera, que es lo que reflejamos, antes sí se llamaban igual, gastos de administración, y se reflejan en la cuenta 51,
otros gastos, diferente de los financieros, por supuesto, y eso me da la ganancia o pérdida por actividades de operación. Esta empresa de 670 millones de pesos de ventas, descontando su costo de venta, descontando los costos de distribución y descontando los gastos de administración, ya la ganancia va en 36.842.000 pesos. Y fuera de eso le restamos unos costos financieros, intereses por préstamos, intereses que estoy pagando, demora porque no le pagué a tiempo a la DIAN, porque no estoy pagando a tiempo a los proveedores, por otros préstamos, qué sé yo, 6 millones, y me da una ganancia de antes de impuestos, antes DIAN, antes Estado, de 30.656.000. Y después le digo al socio Estado, que ese sí cobra los dividendos en forma casi que anticipada, le digo, y sin el casi, los cobra de forma anticipada porque tengo que pagar retención en la fuente a través de la autorretención de la figura. Entonces le digo ingreso, entre paréntesis, o sea, es negativo, gasto por impuestos 10 millones y me queda una ganancia después de impuestos de 20 millones de pesos. Es decir, vendí 671 y me quedaron 20.539.000. Pero a papá Estado le quedaron 10 billones, porque él va con el 33%, a partir de este año iría con el 32%, cuando hablo de este año gravable. Y este ya es un componente bajo NIF, pero resulta que este es el más importante, este es el principal, y aquí ya miren que es una estructura muy sencilla, ¿cierto? Bajo norma internacional de información financiera. Ustedes van a tener esta estructura, sí, no se preocupen que la van a tener, y además pues van a tener un link para que puedan gozar de unos modelos de estados de resultados muy sencillos que hay que mirar cuáles son los que más se ajustan a su empresa. Ahora vamos a ver otro estado financiero, que es el estado de situación financiera. Entonces, no sé si, por favor me verifican si están viendo, ¿qué? El archivo. Vamos a ver, compartir con alegría. Entonces, compartir, le damos este. ¿Están viendo las diapositivas? Creo que sí. El estado de situación financiera, denominado anterior. ¿Sí ven las diapositivas? No, la señal está mala, está borrosa. ¿Está borrosa? Uy, yo sí la estoy viendo aquí. Y ahora sí. ¿Cómo la? Sí, señor. Bueno, entonces aquí ven el título, estado de situación financiera, entre paréntesis, balance general. Lo que antes se denominaba balance general, ahora bajo NIF se llama estado de situación financiera. ¿Cuál es la estructura? Igualita, activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué es el activo? Los gozosos, lo que yo tengo. ¿Qué es el pasivo? Lo que yo debo. ¿Y qué es el patrimonio? Entonces, al activo, a lo que tengo, reste lo que debo. ¿Qué queda? El patrimonio. En muchos casos, nada. ¿Listo? Otros lo llaman matrimonio, pero bueno, no, es el patrimonio, pero bueno, y también patrimonio familiar. ¿Ok? Entonces, eso se ajusta a todos. ¿Listo? Y ese estado de situación financiera o balance general, como lo quieran llamar, pero realmente el nombre técnico es estado de situación financiera, por eso está más en letra más grande, es la foto, es decir, es la foto que le toman a una empresa a una fecha específica, a 31 de diciembre, a junio 30, a septiembre 30, a octubre 31, noviembre 30, etcétera. ¿Listo? Haga de cuenta, usted se tomó la foto el día 20 de marzo cuando empezó la cuarentena, ¿listo? Y se tomó la foto de cuerpo entero y se la tomó el 2 de mayo cuando volvió a salir y volvió a empezar la empresa. Entonces usted estaba con un poco más grueso o menos grueso. ¿Sí? Es más o menos lo mismo, pero solamente en materia financiera. Aquí está un cuadro muy sencillo que les describe qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el patrimonio contable o patrimonio financiero. Entonces, activos bajo NIF, recurso controlado por la empresa como resultado de eventos pasados y cuyos beneficios económicos futuros se espera que fluyan en la empresa. Ejemplo, muy sencillo. Compré un inventario hoy. ¿De qué? De camisas. ¿Listo? Me han dicho, no lo compré hoy, lo compré el 1 de junio porque el 19 sabía que había día sin IVA y quería aprovechar ese día sin IVA, entonces me aprovisioné de inventario, confecciones, calzado para que la gente pudiera con el día sin IVA y me comprara para regalos del Día del Padre. ¿Listo? Aunque ustedes saben que los kits del Día del Padre
tuvieron una variación. Antes era el par de medias y el par de ropa interior, ahora era con el valor agregado que era el par de medias, ropa interior y el tapabocas. Ese era el kit para este año 2020. Muchas empresas, ¿qué hicieron? Aprovecharon el mes de mayo para hacer producción, los que compraban textiles y lo convertían en confecciones, pantalones, camisas, qué sé yo, y ven comercializarlo el 19 de junio. Otros se aprovisionaron de ese inventario para tener disponibilidad de mercancía y la gente les comprara este 19 de junio. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los eventos pasados? La compra de ese inventario, ¿listo? O la compra de materia prima para convertirlo en un bien final, un inventario. Ese fue el evento pasado. Y los beneficios económicos futuros se espera que fluyan en la empresa. ¿Cuáles son los beneficios económicos futuros? Pues la venta, y esa venta me generaba una rentabilidad, una utilidad y me generaba unos ingresos. Eso es básicamente. Es decir, activo lo que compré antes para venderlos, comercializarlos después, y eso me da unos beneficios futuros, económicos futuros. ¿Qué son los pasivos? Obligación presente, o sea, de hoy, de la empresa, fíjese lo mismo, a raíz de sucesos pasados. Para yo poder comprar ese inventario, me endeudé con los proveedores o me endeudé con las entidades financieras. Como el proveedor no me fiaba, no me vendía crédito, me tuvo que endeudarme con el banco. En el caso positivo, el proveedor sí me financió, me vendió a crédito, ¿listo? Pero, ¿qué quiere decir? Que ese evento pasado, que fue la compra y el endeudamiento, lo debo y por consiguiente debo pagarlo con beneficios económicos futuros. Muy sencillo. Y patrimonio contable es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos los pasivos, es decir, activo menos pasivo es igual a patrimonio. Eso es así de sencillo. No necesitamos ser magíster, ni mucho menos PhD en finanzas para entender qué es un estado financiero tan básico como el balance general o mejor aún el estado de situación financiera. A mano izquierda, los activos, efectivo y caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos. ¿Cuáles son los activos fijos? Maquinaria, equipo, vehículos, computadores o equipos de cómputo y comunicaciones, bienes inmuebles como oficinas, bodegas, locales comerciales. Da una sumatoria y me da un total de activos. Y a mano derecha, los dolorosos, deudas con bancos, deudas con proveedores, deudas de impuestos con la DIAN, con el municipio, con el departamento, ¿listo? Y eso me da la sumatoria, me da un total de pasivos, deudas incluso con los empleados, ahí me falta en total pasivos, deudas con los empleados, las deudas laborales, obligaciones laborales. Y a los activos, les resto el total de pasivos, me queda el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Los aportes iniciales, los aportes adicionales de capital que realicen los socios o accionistas y las utilidades que las voy capitalizando. Eso me da el total de patrimonio. Y la ecuación contable, activo es igual a pasivo más patrimonio. Si la quiero despejar, pues activo menos pasivo igual a patrimonio y ya y vamos a la matemática básica de primer semestre de universidad o a la álgebra. Si nos acordamos todavía de la álgebra, ¿verdad? Ustedes sí, porque son jóvenes, yo todavía me acuerdo vagamente de aquella materia de álgebra. Voy a darle aquí escape, me informan si ven, te lo voy a dar compartir y ahora entonces aquí les voy a mostrar este estado de situación financiera, la misma empresa BCSAS, con su NID, estado de situación financiera. Mire que antes el estado de resultados decía de enero 1 a 31 de diciembre de 2019. Aquí me está diciendo es un estado de situación financiera corte 31 de diciembre de 2019. La foto financiera. ¿Cómo está esta empresa? A 31 de diciembre esta empresa tenía en caja, en efectivo y equivalente al efectivo, o sea, caja y bancos, 125 millones de pesos. O sea, le quedaron bancos 116 a 30 de diciembre. ¿Qué me está diciendo? Y mire el indicativo. ¿Qué me está diciendo este saldo de bancos? Que esa empresa en diciembre contó con un movimiento muy interesante. Seguramente fue una empresa comercial y seguramente es una empresa que vende o comercializa productos que se demandan mucho en diciembre. ¿Cuáles son los productos que más se demandan en diciembre? Calzado, confecciones, juguetes, ¿cierto? Esos son los que más se demandan, porque es lo que más pide la gente. ¿Ok? Muy bien. No tiene inversiones en CDTs, ni acciones, ni nada de estas cosas. Los clientes, o sea, las cuentas por cobrar son bajitas, es decir, los clientes solamente le deben 31 millones de pesos, porque es una cartera chévere.
Anticipos de impuestos por retención en la fuente es casi 7 millones. El inventario, productos manufacturados 124. Todo lo que puedo estar diciendo acá, esto es una empresa comercial. Compra y vende mercancía. Le fue muy bien en diciembre, le quedó un saldo muy chévere. Y de todas formas le queda un inventario de 124 millones de pesos. ¿Es bueno o es malo? Pues no sabemos, ¿sí? Depende del tipo de mercancía que sea, ¿ok? Si son juguetes, pues hombre, complicado porque para vender 124 millones de pesos, cuando los juguetes se compran casi que es en diciembre solamente, pues es como complicado, ¿cierto? Pero si es confecciones, pues es decir, a pesar de que la moda es un factor que hace que los activos, el inventario se vuelva obsoleto, obsolescencia porque ya no es vigente la moda, en enero o febrero puedo hacer promociones y puedo estar recuperando y saliendo de ese inventario. ¿Listo? Propiedad, planta, equipo, muy poco, 5.358.000. A duras penas exhibidores, si acaso. ¿Listo? Mire, y en total tiene un total de activos de 292 millones de pesos. El pasivo, entonces el total del pasivo, sobre todo corriente quiere decir que debe básicamente esa obligación corriente, quiere decir que a los 3 meses hay que pagarlo. El activo cuando es corriente quiere decir que por lo general a los 3 meses lo convierto en efectivo. El pasivo corriente quiere decir que a los 3 meses debo pagarlo, debo convertirlo en efectivo, pero efectivo negativo porque es una salida. ¿Listo? Y mire, dice costos y gastos por pagar 57 millones de pesos. En bancos, a bancos solamente le tiene un crédito muy chiquitico de 12 casi 13 millones de pesos. Quedó el impuesto de renta de 10, IVA y retención en la frente, mire que IVA fue alto, quedó viendo 20 millones, e industria y comercio pues lo paga en mayo de este año. En costos y gastos por pagar 57 y acreedores varios 101. Quiere decir que esos acreedores varios, como no dice que es proveedores, puede ser que algún tercero le haya financiado o algún socio o accionista le haya hecho no aporte, sino que le haya prestado dinero para que tuviera capital de trabajo. En beneficios a los empleados, que son las famosas otrora obligaciones laborales, cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, algunas se debían, muy poquitas, y las vacaciones que ya estaban usadas. Entonces, un total de activos de 292 millones, le resta 295 de pasivos, quiere decir que el patrimonio es de 89 millones de pesos. ¿Sí cuadra? Sí cuadra, mire. Ahí está. Total de activos igual a total de pasivos. ¿En qué se divide el patrimonio? Un capital suscrito y pagado de 60 millones, es decir, que ya han tenido utilidades y las han capitalizado. Una utilidad de ejercicio de este año 2019 de 20 millones y medio, tiene unas reservas pequeñas, pero porque es que ya lo otro lo han capitalizado, y hay unas ganancias acumuladas de 8 millones, es decir, del 2018, y las del 2017 hacia atrás las han capitalizado para fortalecer la empresa patrimonialmente. Son los dos modelos muy sencillos, ¿listo? Esto ustedes van a tener esa plantilla pues, para que vean los modelos, ¿ok? Y al final pues van a ver la firma de quienes están. Esto sí lo voy a borrar porque no puedo. Y van a tener ustedes esos modelos para que pues los puedan trabajar ustedes en sus respectivas empresas. Volvemos nuevamente a las diapositivas. Me dicen si las ven, por favor. Dejar de compartir otra vez las diapositivas. Muy bien. Me confirman, por favor, si las ven. Aquí estamos nuevamente con el estado de situación financiera. Obviamente que este modelo es mucho más reducido por el efecto del espacio de la planta. Muy bien. ¿Cuánto vale su activo? ¿Cuánto vale su pasivo? Y le queda cuánto vale su patrimonio. Entonces, fíjense que ahí está muy sencillo. Activos, derechos y propiedades del negocio, pasivo por las obligaciones y el patrimonio, las utilidades más dinero colocado por los. Y hay unos indicadores financieros muy sencillos. ¿Qué permiten los indicadores financieros? Realizar un análisis de la realidad financiera de la empresa. Fíjese que con 2 cifras hacíamos un análisis. Esta es una empresa netamente comercial porque lo que más tiene es inventario y en diciembre le fue súper bien porque le quedaron un saldo de bancos bien interesante. ¿Listo? Hay indicadores financieros de liquidez que miden la capacidad que tiene la empresa para generar dinero. Lo que yo les decía, el activo corriente, caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar. Cuando habla de corriente quiere decir que ojalá en un máximo de 90 días yo los convierta en efectivo. Porque usted imagínese comprar inventario
en noviembre para venderlo en noviembre, diciembre, estoy hablando de calzado, confecciones, qué sé yo, y lo esté vendiendo 200 días después. Pues es decir, tengo un dinero muerto ahí, perdónenme la expresión tan brusca, pero es que cuando yo tengo un inventario represado, eso tiene un costo financiero, son costos ocultos, pero que debo estimarlos. Porque como tengo ese inventario que no lo vendí en la temporada que esperaba venderlo, tuve que de pronto endeudarme con entidades financieras o peor aún con terceros para poder cumplir con otros compromisos. Y ese inventario que tengo ahí represado, hasta tanto no lo venda, si tuve que hacer ese endeudamiento, pues el endeudamiento se lo debo cargar a ese inventario no vendido, es decir, a esa no gestión de no venta de ese inventario. ¿Okay? Por consiguiente, eso me genera una ineficiencia en costos o en gastos. Y es lo que llamamos los costos ocultos, que son los gastos financieros que se reflejan aparte, pero que ojalá los podamos, para efecto de la estructura de costos que vimos la semana pasada, que ese es un costo por no venta, un costo por ineficiencia en mi gestión de no vender, de no rotar esos inventarios, porque tener inventario represado, eso me genera unos costos financieros. ¿Okay? Y los bancos, ustedes saben que los bancos no perdonan los créditos. Muy bien. Los indicadores de liquidez sirven para determinar la solidez de la base financiera de la entidad, es decir, si cuenta con un músculo financiero para dar respuesta oportuna al pago de sus deudas asumidas a corto plazo. En el material van a tener ustedes otros estados financieros con ejemplos de cálculos de los indicadores financieros para que ustedes también los apliquen en sus respectivas empresas. Y en el link, o los dos links que le doy, también hay unas plantillas bien interesantes. ¿Okay? ¿Qué es el capital de trabajo? Aquí en el segundo ítem dice la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, me salgo nuevamente, nos vamos a la plantilla otra vez del Excel, donde me decía activo corriente, teníamos 287 millones de pesos, redondeémoslo solo a 287, ¿sí? Y el pasivo corriente teníamos 215, si a 287 le resto 215, quiere decir que tengo un capital de trabajo de 62 millones de pesos. Quiere decir que una vez que yo convierta ese activo corriente en efectivo y pague las deudas que tengo en el corto plazo, o sea, el pasivo corriente, me quedarían 62 millones para poder continuar comprando mercancía, pagando servicios públicos, pagándole a los empleados, etcétera. Es decir, que tengo liquidez en ese momento. Ahora, la pregunta, y mucho cuidado con eso, y vuelvo y subo. Cuando hablo aquí del caja banco, pues obviamente que es liquidez pura, liquidez neta. Cuando hablo de clientes, estoy hablando de la cartera, pero aquí se analiza los saldos de cartera, es decir, es cartera a 30 días, cartera 60, 90. Si es cartera de más de 90, ya no es tan corriente. ¿Listo? Porque resulta que entre más tiempo pasa, pues hay mayor probabilidad de no pago de la cartera por parte del cliente. Y tener mucha cartera también me genera costos financieros, costos ocultos. ¿Por qué? Porque si mis clientes no me pagan, pero yo tengo que pagarle a mis proveedores, tengo que pagar los servicios públicos, tengo que pagar los arriendos, tengo que pagar la nómina, pues tengo que seguramente endeudarme. Y el endeudarme, eso me genera un costo financiero que se produce por la no gestión de recaudo de cartera. Por eso les decía al principio, a veces ni siquiera necesito endeudarme, lo que necesito es gestionar la cartera, el recaudo de mis clientes, el decirle a mis clientes, oiga, por favor, págueme. Ah, pero es que yo le debo, usted me dice que le debo 5 millones, pero no tengo sino 2 millones, páguenmelos. Y el resto vamos negociando, me lo sigue pagando, pero págueme porque necesito liquidez, necesito efectivo para poder cumplir con mis compromisos diarios, es decir, los del capital de trabajo. Vuelvo a ver, vuelvo a compartir y vuelvo nuevamente a las plantillas. Listo. Capital de trabajo. ¿Listo? Recursos disponibles de un negocio para cancelar su pasivo a corto plazo. En este caso, de este ejemplo, si pagara todo y si volviera todo efectivo y pagara todos los pasivos en el corto plazo, me quedaría un excedente, entre comillas, de flujo de caja de 62 millones de capital de trabajo para poder continuar con la operación de la empresa. Ustedes seguramente han escuchado mucho la expresión el plante. ¿Cuánto es el plante mínimo de una empresa diario?
Eso, o cuánto es la caja mínima. Entonces, yo mi negocio tengo que empezarlo con 500.000 pesos de caja mínima, otros con 200. Hasta los señores que trabajan en el transporte, taxistas, buses, busetas, tienen un plante diario. Yo necesito iniciar con 60.000 pesos, que tengo que pagar en el caso de las busetas, que la planilla, el aviso, qué sé yo, necesito mínimo 60, 80.000 pesos. Ese es el plante diario que requiero para poder empezar a operar. Ahí están los diferentes ítems o componentes de capital de trabajo, tanto activo corriente como de pasivo corriente. Todo es a corto plazo. Cuando hablamos de corriente, es de corto plazo. Y aquí están los indicadores de liquidez, unos ejemplos con las respectivas fórmulas, la prueba ácida. Vamos a hacer un ejemplo de la prueba ácida. Miren la fórmula bien, por favor. Dice activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. Y miren la segunda, razón corriente, que dice activo corriente sobre pasivo corriente. Ya calculamos el capital de trabajo y nos dio 62 millones de pesos. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo con la razón corriente y la prueba ácida. Y se van a dar cuenta porque se llama prueba ácida. Porque cuando ustedes piensan en algo ácido, hagan memoria fotográfica de qué expresión hace la gente cuando prueba algo ácido. ¿Ok? Entonces, ya calculamos el capital de trabajo, vamos a calcular la razón corriente. Me dice activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces, vuelvo y le doy escape. Me voy al Excel, le digo que vamos a compartir el Excel. Y me dice que era activo corriente, voy a calcularlo aquí al lado. Dice, los 287 millones de activo corriente los divido entre el pasivo corriente. 215 millones de pesos. Eso me da 1.33. Quiere decir que por cada 100 pesos que debo en el corto plazo, tengo 133 pesos para asumir esa deuda. ¿Listo? O sea, estoy chévere, estoy líquido. ¿Okay? Por cada peso que debo en el corto plazo, tengo 1 peso con 33 centavos para responder. Súper bien. ¿Ok? Esa es la razón corriente. Aquí le voy a colocar razón corriente. ¿Cuánto debe ser lo mínimo de razón corriente? Más de 1, ni siquiera 1, más de 1, debe ser más de 1. Aquí dice 1.33, o sea, estoy por encima de lo que debo, chévere. Y tiene lógica porque el capital de trabajo me dio positivo. Ahora vamos a hacer la prueba ácida. Prueba ácida. La voy a colocar así, en rojo. Y la letra amarilla y con negrilla. Prueba ácida. Entonces, calculamos. Miren la fórmula. Vuelvo otra vez a la diapositiva rápidamente. Me dice que la prueba ácida igual al activo corriente menos los inventarios sobre el pasivo corriente. Entonces voy al Excel, espero que lo estén viendo. Entonces le digo, esto es igual, la fórmula. Al activo corriente, 287 millones de pesos. Réstele los inventarios, 124. Y divídalo entre el pasivo corriente, es decir, los famosos 215 millones de pesos. De 1.33 se me disminuyó a 0.76 el indicador, la famosa prueba ácida, es decir, ahí es donde usted empieza a arrugar la cara. ¿Listo? ¿Ok? Como si se hubiera tomado una limonada sin azúcar y bien cargada de limón, bien chévere. Entonces lo que le está diciendo es, este indicador es que la razón corriente es muy buena, pero si yo le castigo esa razón corriente, restándole los inventarios a la empresa, ya no tengo 1 peso con 33 centavos para responder por obligación de corto plazo, sino tengo solamente 76 centavos por cada peso que dejo. ¿Listo? Esto ténganlo muy en cuenta, por favor, porque es que mire que tener a veces tanto inventario puede que no sea tan bueno. Depende del negocio de la empresa, qué tipo de inventario sea. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es que cuando un analista financiero, valga la redundancia, de una entidad financiera ve estas cifras, pues se puede asustar.
¿Listo? Y resulta que cuando yo hablo con mi asesor financiero o asesor del banco o mi asesora comercial del banco o asesor comercial del banco, como es un cara a cara, me conoce, sabe cuál es mi negocio, dónde estoy, cómo vendo, etcétera, pues es muy chévere y esa persona me dice, no, claro, tenemos los documentos, usted me presenta el estado financiero, firmado por el contador, firmados por usted, tal, y esos documentos se van a Bucaramanga, Bogotá, qué sé yo, al análisis, y el analista financiero los lee, tal, y de pronto se comunica con usted, ¿ya? Y resulta que cuando le empieza a preguntar por qué su prueba así es de 0.76, por qué ese nivel de inventarios es tan alto, y si usted responde, solo que a preguntarle al contador o a la contadora, pues le garantizo que ya el crédito no se lo van a dar, porque usted está firmando estado financiero sin tener ni idea qué es lo que está firmando. Usted está dependiendo de un profesional idóneo seguramente en la materia, pero si usted no sabe cuál es su posición financiera en un momento determinado, cuál es por qué usted tuvo tan poquitas utilidades, por qué tuvo menos ventas o por qué tuvo más ventas, y no sabe cómo responder esas preguntas que son básicas, pues quiere decir que usted no tiene ni idea en dónde está parado, usted no tiene ni idea cómo va su empresa, usted simplemente reacciona, es decir, que hay que pagar una deuda, córrale a ver cómo tapo el hueco, pero usted no sabe ni siquiera para qué está pidiendo ese crédito si es que está en esa solicitud. Espero que con estos dos ejemplos haya quedado un poquito claro la utilidad de dos indicadores financieros y para qué pueden servir otros indicadores financieros. Mire tan chévere, la razón corriente, uy, estoy sobrado, por cada peso que debo en el corto plazo, tengo 1,33 pesos, pero si me quitan los inventarios, se me voltea la arepa y ahora por cada peso que debo en el corto plazo solamente tengo 76 centavos para responder. ¿Listo? Entonces aquí es donde yo debo tener la habilidad y el conocimiento de mi empresa para decirle, no, un momentico, pero es que mi inventario rota cada 30 días máximo, cada 45 días máximo. Quiere decir que ese inventario yo lo estoy vendiendo y estoy reponiendo el inventario, estoy haciendo reposición, estoy haciendo rotación y por consiguiente estoy haciendo nuevas colecciones, estoy sacando nuevas prendas, etcétera, y no es un inventario ponche. No es un inventario que tengo, que se me quedó en diciembre y que solamente lo puedo vender hasta, tengo que esperar todo el año para venderlo. No, mi rotación es de 30 a 45 días, ¿ok? Entonces, no es que esté mal, la prueba ha sido así, pero esa 0,76 no significa que es que no tenga con qué pagar. Sí tengo que pagar porque el inventario me rota cada 30 días. Ah, ok, eso es otra voz. Pero para poder yo dar esas respuestas, debo conocer mi empresa. Y si todo la respuesta la digo, solamente es hay que preguntarle al contador a la contadora, pues estoy grave. ¿Listo? Muy bien. Estos son unos indicadores muy sencillos, hay alrededor de unos 10 solamente, ¿ok? Pero que me dan como una luz de cómo se puede hacer un análisis financiero. ¿Listo? Quiero mostrarles, y esa plantilla ustedes la tienen ya aquí, se colaciona a un crédito financiero. Vamos a compartir otro Excel que se llama modelo de amortización, espero que lo podamos ver. Si lo están viendo, por favor, abra alguna sola persona el micrófono y me lo confirma. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, la primera hoja se llama Plan de Amortización Cuota Fija. Entonces, esta es una hoja que yo desarrollé muy sencillita, donde, por ejemplo, aquí dice 275.122.504 con un plazo de 24 meses a una tasa del 1.5% mensual y me calcula la cuota fija. Estoy calculando una inflación anual del 4.5, vamos a suponer que la inflación es solamente del 4. ¿Listo? Mire que el valor presente neto me disminuyó. Si antes estaba en 809 millones y lo disminuyo la inflación al 3.5, quiere decir que pago más por efecto de que hay menor inflación. Vamos a suponer que el valor del préstamo es de 60 millones de pesos. Ya no es a 24 meses, sino a 36. Mire cómo me hace el resumen, el modelo, y me dice el comportamiento. Voy a pagar una cuota fija, amortización de cuota fija de 2.169.000 con una tasa de interés del 1.5, o sea, el 18% nominal, anual mes vencido, ¿ok? Y este es el comportamiento. Cuota 1, el saldo inicial, los intereses, el pago de capital y el saldo que va quedando y el resumen que va en el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Aquí no es solamente año 3, no habría año 4, año 5, ¿listo? Porque en el año
4, año 3 ya estaría en 0, ¿ok? Y este otro plan de amortización, ahora sí lo dejamos a 60 meses, ahí está, listo, ¿ok? ¿Y qué ocurre si lo hacemos con un plan de cuota variable? La gran mayoría de los créditos hoy son de cuota fija. ¿Por qué? Porque por efectos de flujo de efectivo es más fácil que me diga en el banco, hombre, si yo pido 60 millones de pesos a esa tasa, ¿cuánto me queda la cuota? 1.523.606. Ah, ok. Aquí no está calculado el seguro, quiero ser muy claro, en los gastos de administración, puede incrementar un poco más. Pero yo ya me voy proyectando en el flujo de caja mentalmente, ¿sí ves? Lo mismo sucede con un crédito personal, por ejemplo, para compra de vivienda. ¿Cuánto nos queda la cuota? Con el sueldo mío menos los gastos, el sueldo de mi esposa menos los gastos, el sueldo de mi esposa menos los gastos, listo, da para pagar, sí la podemos pagar, ¿ok? Eso es así. Entonces, ahí es una herramienta que espero que la puedan utilizar, les pueda ser de utilidades. Y el plan de cuota variable, quiere decir, vamos a hacer el mismo ejemplo, los 60 millones, son los 3, a 60 meses, la misma tasa de crédito, ¿cierto? Quiere decir que como son 60 millones dividido entre 60 meses, estoy abonando a capital 1 millón de pesos y los intereses y la cuota que me empezó en 1.900.000, fíjese que va disminuyendo, hasta llegar a pagar en la última cuota solamente 1.015.000. ¿Sí ve? Empezó la cuota con 1.900.000 y la última la pago en 1.015.000. Ahí están, en cuando es cuota variable. Cuando es cuota fija, todos los meses estoy pagando 1.523.606 pesos, que es la suma de estas dos celdas. Miremos aquí, la misma, 1.523.806. Cada vez pago más capital y pago menos interés, pero la cuota sigue siendo la misma. Esa herramienta ustedes también la van a recibir. ¿Listo? Volvemos a compartir las diapositivas. Muy bien. Entonces, aquí hay que mirar mucho porque los analistas financieros, cuando usted va a solicitar un crédito, lo primero que hacen es que consultan su data crédito, es decir, qué deudas tienen ustedes, no solamente con las demás entidades financieras. Ah, es que usted tiene un plan de celular donde paga 200.000 pesos, por dar un ejemplo. Ah, es que usted tiene con el tarjeta de crédito Éxito, donde paga una cuota fija promedio de tanto, ¿sí? O sea, usted compra mucho electrodoméstico. Ah, usted sirve de codeudor de su cuñado y entonces el ser codeudor de su cuñado, ese crédito de 20 millones de pesos, quiere decir que usted, en el momento en que su cuñado falle, usted tiene que convertirse en pagador directo. Por consiguiente, servir de codeudor me afecta mi capacidad, mi nivel de endeudamiento. Mucho cuidado con eso, por favor. A veces es mejor que cuando digan no sirva de codeudor, no, mejor yo le presto la plata, pero eso se pierde, pero no que me toca que después pagar algo que no me he gastado, no me he consumido. Entonces tengan mucho cuidado, porque ser codeudor es muy delicado, porque para efectos de entidades financieras o para efectos financieros, el codeudor es como si debiera directamente esa plata y por consiguiente su capacidad de endeudamiento se disminuye. Aquí están unos indicadores de endeudamiento. Vamos a mirar una muy fácil con el mismo balance o estado de situación financiera que tenemos. Dice, endeudamiento total es igual a pasivo total sobre activo total. Le doy escape, vamos a compartirle el Excel, nos volvemos al balance, al estado de situación financiera, nivel de endeudamiento total. Entonces decimos, total pasivo, endeudamiento total, Entonces le decimos, la fórmula es total pasivo 202 millones de pesos, lo divido entre el total activo, 292 millones de pesos, lo multiplico por 100 y me está diciendo que de lo que tengo, el 69% lo debo. Ojo con este ítem. Si
este ítem aquí en este nivel de endeudamiento es muy difícil que le presten a una empresa. Ojalá que nunca supere el 60%. Ojalá que jamás superara el 55%. Si es el 60%, digamos que todavía hay posibilidad. Cuando hay licitaciones, convocatorias, dicen que el límite máximo de endeudamiento es del 70%. Si sobrepasa el 70%, ni siquiera lo tienen en cuenta para la convocatoria o para la licitación. Entonces, mucho cuidado. Aquí lo que le está diciendo es que por cada 100 pesos que tiene activo, debe 69 pesos con 30 centavos. O sea, es un nivel de endeudamiento considerablemente alto. Debe más de las 2/3 partes de su negocio. ¿Ok? Pues mucho cuidado con eso. Fíjense que es una operación sencilla de sumas, multiplicaciones, divisiones. Y aquí me está diciendo, oye, su empresa está muy alta, usted debe mucha plata. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene tan altos los inventarios? ¿Ok? Porque póngalos a rotar para que ese nivel de inventarios, ese nivel de pasivos también, para que usted a medida que vaya vendiendo esos inventarios, vaya también haciendo pago de deuda. ¿Listo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que la mayor deuda que tiene esta empresa son en acreedores varios 101 millones de pesos. Y si usted analiza 101 millones de pesos, una cifra muy alta o representativa contra el inventario de productos manufacturados, son 124. Quiere decir que casi que el inventario se le debe a un tercero. Entonces, ¿qué está pasando ahí con la empresa? Es que los bancos no me prestaban, me tengo que recurrir a un tercero, me tengo que recurrir a un accionista, pues para poder tener capital de trabajo. Ok, está perfecto, eso fue una situación coyuntural, como la de ahorita podría ser, por dar un ejemplo, pero ¿qué estrategias va a desarrollar usted para que ese nivel de endeudamiento del 69.3 en términos de un año o 2 años se le disminuya al 50%? Entonces no alcanzo a hacerlo en 2 años, lo hago en 3. Hágalo. ¿Qué estrategias va a tener? ¿Listo? ¿Para qué quiere usted ese crédito? No, quiere ese crédito a largo plazo, pues precisamente para pagarle a esta persona y entonces yo tener una mayor despeje, una menor carga en el flujo efectivo y entonces puedo ya respirar tranquilamente y ya no es lo mismo con un crédito de 60 millones de pesos, como el que hicimos acá, donde voy a pagar una cuota tan solo de 1.523.000. Ahí es donde empieza una serie de análisis financiero, pero para esto se requiere, y es que lo que vamos a ver en la próxima sesión, es que la contabilidad esté al día, la contabilidad me refleje la realidad financiera de la empresa, la contabilidad sea certera. Y para que esté al día, nuestro negocio tiene que estar con orden. No es que a diciembre estamos a junio, ¿qué? Hoy estamos a junio 20 y algo, 23, y todavía no tengamos los estados financieros a diciembre 19. ¿Sí? Y utilizamos como pretexto que por el coronavirus el contador no puede venir, la contadora no puede venir, pero resulta que ya presenté la declaración de renta y todavía no tengo estados financieros. Entonces, mucho cuidado. Estoy presentando información exógena, pero todavía no tengo estados financieros. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Aquí hay otros 2, 3, 6 indicadores financieros y como ustedes van a tener los estados financieros de ejemplo, pues, y con los de ustedes, pues pueden hacer estos análisis y mire que está muy sencillo. ¿Listo? Hay otros financieros de rentabilidad. Miren la capacidad que tiene la empresa de mantenerse en el tiempo, es decir, la sostenibilidad que ha de tener producto de la efectividad que tiene anexar los costos y gastos y convertirlos en utilidad. Ahí es entonces más de carreta. Aquí están los indicadores. Vamos a hacer uno solito con el ejemplo de la empresa. Entonces me voy al estado de resultados. Recuerden que la empresa había vendido 670 millones, pero su ganancia o pérdida fue de 20. Entonces simplemente le digo, a los 20 millones de utilidad después de impuestos, divídalos entre el total de las ventas o de los ingresos de actividades ordinarias y multiplíquelo por 100. Quiere decir que la rentabilidad de la empresa neta es del 3.1%. Para este caso de esta empresa, un analista financiero podría decir mejor apague y váyase, porque es que la tasa de ETF de un CDT, un certificado de depósito término, es del 4 o 4.5% efectivo anual a cero riesgo, porque el banco pues, le paga esos intereses sí o sí. Y su empresa le está dando una rentabilidad neta, es decir, después de impuestos del 3.1. O sea, usted está trabajando para todo el mundo, para los proveedores, para los empleados y para el gobierno.
y a usted no le queda sino el 3%. Por cada 100 pesos que vende libre le quedan 3. Entonces, revise su negocio, qué es lo que está ocurriendo con esos costos de ventas, mire a ver si esos costos de distribución realmente son necesarios, si esos gastos de administración son necesarios, que mire que los dos son prácticamente iguales, si los costos financieros, aunque usted dice, pero es que los costos financieros no son sino el 1% de los ingresos, pero ese 1% me resta rentabilidad y hace que mi negocio no sea atractivo, y más aún puede que no sea atractivo para el banco prestarme 60 millones a 5 años, como es el ejemplo que estoy dando. Volvemos a nuestro panel acá, decimos que compartir y volvemos a las plantillas. Ahí están los indicadores financieros, las plantillas que pueden conseguir ustedes a través de del internet. Planilla Excel es una página que los tiene disponibles. Muchas gracias. Mi nombre es León Ramiro Pato Franklin, asesor financiero y tributario, y ahí está mi correo. Si necesitan de pronto alguna inquietud, me pueden escribir al correo cofinanzas@gmail, y pues en lo que yo les pueda colaborar en horas, pues obviamente óptimas. Por favor, no vayan a llamar domingo ni lunes festivo, porque seguramente no los voy a atender ni les contestaré el correo. Espero que estos datos muy sencillos, estas diapositivas muy sencillas, las plantillas que van a recibir, les sirvan. Incluso van a recibir un archivo del Instituto